Arica Televisión, con el auspicio de Complejo Turístico Maracuyá, presenta Mirada Regional. Muy buenas noches. Estamos nuevamente en su programa Mirada Regional con el gentil auspicio de Centro Turístico Maracuyá, con una nueva carta internacional que usted puede ir, degustar junto al mar, con la brisa marina. Y hoy día vamos a tener un invitado especial, que ya se lo vamos a informar, y para lo cual trajimos dos réplicas. Una de las momias Chinchorro y la otra es nuestra catedral. De eso hay muchas historias que vamos a conversar con nuestros invitados. Complejo Turístico Maracuyá, el lugar donde la alta gastronomía y momentos únicos se disfrutan frente a las olas del Pacífico. Presentamos nuestra nueva carta fusión, donde la riqueza gastronómica ariqueña se reinventa con nuevas técnicas internacionales, una variedad de platos que les sorprenderán. Contamos con salones perfectos para bodas, banquetes, celebraciones familiares y eventos de empresas e instituciones. Complejo Turístico Maracuyá, alta gastronomía, eventos inolvidables y nueva carta fusión. Reserva ya tu experiencia frente al mar. Bueno, nuestro invitado es un invitado que tiene mucha historia. Es historiador, escritor, documentalista. De profesión dice él que es periodista, pero lo que más hace es escribir. Tenemos acá sentado a nuestra diestra a un Germán Mondaca Raiteri, soltero, 6 hijos. Escuche bien, 6 hijos, así que le ha hecho bastante empeño. Germán, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Ricardo. Bueno, buenas noches, estimadas y estimados televidentes. Mirada Regional. Agradezco la invitación que me ha hecho al programa y aquí estamos para contestar. Bueno, tras esto hay toda una historia. Tú has escrito bastantes cosas sobre Arica, historias, incluso ¿cuánto se llama esta? De Azapa. La novia. La novia de Azapa, ¿no es cierto? Es toda una leyenda que existe ahí en el mundo, pero te voy a llevar a este mundo de las momias Chinchorro. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes fueron? ¿Qué es lo que hicieron? Cuéntame. Bueno, para poder hablar de las momias Chinchorro es necesario hablar de quienes nos han permitido llegar a lo que conocemos de Chinchorro, ¿no? Y ahí hay dos generaciones, ¿verdad? Una generación que surge en los años 60 de ariqueños netos, en un tiempo muy importante, el tiempo de la Junta del Alto Arica. Ahí donde está, yo creo que lidera esa generación Guillermo Focaccia en relación a las momias Chinchorro. Pero estaba también ahí Luis Álvarez, estaba, Percy Dowd, ¿no es cierto? Spuy, bueno, una generación muy importante y que fueron los que fueron rescatando estos valores que encontraban distintas personas en la ciudad y los fueron guardando. Hay una anécdota, por ejemplo, Spuy, el argentino, padre de una ariqueña muy conocida. Bueno, él me contaba, contaba su hija, me contaba de que cuando encontraron un día en donde es el actual museo de Azapa, iban a hacer un camino, la Junta del Alto, pero resulta que en el camino encontraron muchas momias, ese tiempo no se detenían las obras, ¿no? Y bueno, fueron tantas que él en una
Urdaneta se llevó las momias que encontró, parte de las momias, y tenía un departamento y puso todas las momias en su departamento, ¿no? Para poder protegerlas. Cuidarlas, protegerlas. Claro, protegerlas. Entonces, bueno, de ahí la Junta de Adelanto da los primeros fondos a través de la Universidad del Norte de Arica, que permiten rescatar las momias que había encontrado, la mayoría de ellas, Guillermo Focacci, ¿no? Y no solamente el rescate, digamos, de las posesiones de las momias, sino que se empieza a rescatar la historia de ellas. ¿Hace cuántos años vivieron los chinchorreros? Los cálculos existentes son de que ellos habitaron el territorio de Arica, pero también de Hilo, Antofagasta. En ese tramo territorial se desplazaban, ¿no? Eran cazadores-recolectores y vivían de la pesca, de la caza también, de la pesca de lobos marinos también, de la caza de lobos marinos. Bueno, vivían en los humedales, ¿no? Los humedales. 10.000 años antes del presente. Esa es la data de la permanencia, del inicio de la permanencia de Chinchorro en Arica. Y comenzaron a momificar artificialmente sus cuerpos hace 7.500 años antes del presente. Por eso, yo hice un documental que el nombre, para que lo viera más gente, le puse Chinchorro, 3.000 años antes que Tutankamón. Efectivamente, tienen la data de 3.000 años antes que Tutankamón. Son más Antes que los egipcios. De eso estamos hablando, ¿no? Exacto. Así es. Bueno, y después viene otra generación, una nueva generación, donde está el aporte de personas que han estudiado fuera de Chile, ¿no? Arqueología, antropología, y se habían especializado, ¿no es cierto?, en ambas carreras, en ambas profesiones. Y ahí hay que mencionar, entre otros, digamos, a Bernardo Arriaza, Carógero Santoro, Vivian Standen, por nombrar algunos, ¿no? Briones también. Briones es paralelo, porque Briones viene como un poco más apegado a la generación de Guillermo Focacci. ¿Ah? Guillermo Focacci era más antiguo, digamos, Luis Briones, exactamente. Entonces hay otro factor que incorporan tanto el rescate, la protección, la modernidad que hay en el tratamiento y protección artificial de las momias chinchorro, y segundo también técnicas como la aplicación de carbono 14 a todo lo que iban descubriendo e investigando. Entonces esa generación se vincula al mundo científico universal, sí, lo que va a permitir que después cuando descubran la data, la comunidad científica lo realice un consenso. Una cosita, tú has nombrado 2 o 3 generaciones, y de las generaciones que uno manifiesta, mucha gente, incluso la información que yo tengo, es que no eran antropólogos, no eran geólogos, sino eran gente, muchos de ellos, muy motivados por la historia, muy motivados por esto de encontrarse, ¿no es cierto?, con una especie de seres humanos que estaban en este litoral viviendo o sobreviviendo, ya que no tenían alfarería, vivían en pequeñas rucas de piedras, y además de aquello, fíjate que a diferencia de las momias tradicionales que nosotros hemos visto en Egipto, donde hay todo un ritual, ya de la permanencia en el tiempo, de la permanencia del faraón, ¿no es cierto?, que le hacen este tipo de momias, para que él permanezca en el más allá. Sin embargo, nos trasladamos a estas momias chinchorro, en que no existen ni palacios, ni reyes, y de repente les nace a ellos momificarla, porque una cosa es enterrarla y que propio del terreno salobre, ¿no es cierto?, permanezcan. Pero hay todo un trabajo de estas momias, que acá la tengo
al ladito, de tal manera que ellos, al hacer el trabajo, van pensando en el más allá, en la permanencia del hombre al futuro, de la permanencia de su propia existencia. Entonces yo hago esa comparación en estos grandes palacios o palacetes, ¿no es cierto?, con los reyes y grandes castas, versus estos hombres que casi no tenían, como te diría yo, cultura de la que nosotros conocemos. Sin embargo, tenían su propia cultura. ¿Qué hace que estos hombres piensen en el más allá? Claro, bueno, lo primero para que el espectador se ubique en el tema es que la cultura chinchorra, los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes de la cultura chinchorro eran muy similares, casi iguales a los humanos de hoy, ¿no? Tenían los mismos sentimientos, lloraban, ¿no es cierto?, reían, que nosotros. Eso es hace poco, históricamente hablando, 10.000 años antes del presente. Eso es lo primero. Segundo, poseían el lenguaje, que es lo que nos diferencia sustantivamente a los seres humanos de las otras especies animales, ¿no? Es que nosotros tenemos el lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? Es la capacidad de crear signos, símbolos, ¿no es cierto?, que representan y tienen un significado, y otros signos y símbolos que a la vez surgen y tienen otro significado. Eso es. Y ellos tenían lenguaje. Sí, ¿cómo lo podemos mostrar? Bueno, con las maravillas de obra de arte que hacían, donde el cuerpo humano era la obra de arte, ¿no? El significado que ellos tenían de ponerle, por ejemplo, una máscara a la persona familiar de ellos, ¿no es cierto?, padre, madre, hijo, hija, que había fallecido, que era una máscara de barro, ¿no? Una pátina de barro, y que le señalaban las expresiones, ¿no? Y las expresiones es que esa máscara estaban con los ojos abiertos, con la boca abierta, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque quizás nos mandaron un mensaje a través del tiempo para decirnos, ariqueños, o sea, ustedes, miren, aquí estamos nosotros, con los ojos abiertos, con la boca abierta. Somos algo que los viene a ver, que viene a legarles lo que nosotros hemos construido. Fíjense en nosotros, mírennos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay una convocatoria. Eso quería decir algo. ¿Qué quiere decir? La permanencia en el tiempo. De hecho, el proceso de momificación de los cuerpos era un proceso, ellos vivían, por ejemplo, en los humedales. Imagínense, el actual humedal, sí, no tenían ganadería, ¿no es cierto?, pero sí tenían otros manjares. Por ejemplo, ahí están los camarones de río, ¿no?, que deben haber medido unos 30 centímetros, ¿no? Del río Yuta, claro que sí, todavía hay camarones, claro, son más chiquititos, ¿no? Pero ellos disfrutaban los camarones, ¿no? Y vivían bien, tenían una buena contextura porque eran cazadores recolectores. Había ¿cierto? muchos locos en ese tiempo, porque se ven los conchales, le llaman, ¿no es cierto?, donde ellos dejaban las mapas, las caparazones, digamos, que están... Entonces, eso primero. Ahora, sí, los chinchorros no eran una civilización en los términos convencionales de lo que es una civilización, porque todos los conceptos también van girando, van cambiando, pero las civilizaciones son aquellas que están vinculadas al conocimiento de las matemáticas, la geometría, la arquitectura, y que caracteriza una cultura porque pueden hacer megaconstrucciones o construcciones monumentales. Tiwanaku era una civilización en ese sentido, Caral era una civilización en ese sentido. Chinchorro no tuvo esa... ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué desaparecieron de repente? Bueno, esa es una incógnita, una tarea para los arqueólogos y antropólogos, que deben seguramente estar preguntándose. Hay estudios que advierten esto, ¿no?, como el del doctor Bernardo Arriaza, le mando un saludo especial a él, y ha aportado mucho al tema chinchorro,
Y hay un estudio de que la gran mortandad se debió a que muchas de las aguas estaban contaminadas, por ejemplo, la del río Arsénico. Camarones, con arsénico, ¿no? Y que incluso la teoría es de que la propia mortandad que había generado eso en la población había llevado a que los chinchorros empezaran el proceso de modificación de sus cuerpos para conservarlos. Nació como una necesidad, querían continuar con ello. Y efectivamente el proceso de modificación, de apertura, de sacarle la piel inicialmente, después de sacarle los órganos, ¿no es cierto?, de conectarles con totora, las articulaciones de los brazos, de las piernas, ¿no? Y después cerrar todos los cuerpos, ¿no? Eso pasaba en un proceso que podía durar fácilmente 2 años o 3 años. Vivían, Sí. claro, porque eso no lo hacían en el acto. Pero, o sea, el cuerpo humano se va deteriorando, muerto empieza a Claro, deteriorarse. claro, va pasando por un proceso y ellos reemplazaban ahí, ¿no es cierto? O sea, no era un proceso rápido que le sacaban toda la piel. Claro, no era una vez. cosa que se hacía de la noche a la mañana. Ya. Pero yo quiero poner algo que tenía la cultura chinchorro a propósito de esto de la civilización y del desarrollo, ¿va? Porque la civilización egipcia, sin duda las personas que momificaban los egipcios eran básicamente los reyes y los sacerdotes, ¿cierto? Sin embargo, los chinchorros, y aquí algo distinto, todos, independientemente de su condición Rango, social sí, que o de la edad, ¿no es cierto?, fueran adultos, personas mayores, si hubieran estado usando los conceptos de hoy, O pequeños o, también. o niños, incluso fetos, ¿no? Porque los fetos también los momificaban, no hay presencia de fetos momificados chinchorros. Todos por igual. Aquí no era tú eres emperador, puedes modificarte. Entonces, digo, desde el punto de vista de un valor humano, tanto anhelamos algunos el tema de la igualdad, ¿no es cierto? Bueno, ellos tenían igualdad en eso. Y en ese sentido, la pregunta puede ser, ¿era más progresista que la civilización egipcia? Yo diría que sí. No, porque ahí los egipcios solamente podían ser modificados los que tenían descendencia real. Entonces, esto de los conceptos también hay que llevarlos a ese proceso, ¿no?, de crítica. Oye, fíjate que se me fue pasando. Tú nombraste varias personas. Tengo entendido que muchos de ellos no eran profesionales de esa área, digamos. Eran más que nada gente muy motivada por su tierra, el famoso ariqueñismo que hoy día hemos perdido, ¿no? Hay que decirlo concretamente. ¿Se le ha hecho un reconocimiento a esta gente que de alguna manera nos está mostrando lo que tú nos estás señalando? Yo creo que no, con toda claridad no. O sea, nosotros tendríamos que tener un barrio o varios barrios que rescataran la cultura arqueológica y antropológica de la región. Pero a los que yo he mencionado no se les ha hecho un homenaje con la dignidad que lo merecen. ¿Ah? Tú has tocado otro tema también, de que sí, la mayoría no eran, claro, porque no habían en el país profesiones, había que ir a estudiar a Santiago, si es que había, no tengo la certeza, no conozco más bien la fecha en que se fundó la carrera de arqueología en Chile y antropología. Pero acá sin duda no habían universidades, ¿no es cierto? La primera universidad fue en 1961, la Norte, justamente. La Chile, Universidad de Chile en 1961. Sí. La segunda, la Norte, en 1962. La tercera universidad, la Universidad del Estado de Arica. 3 universidades públicas en el periodo de la Junta de Lanto, periodo de esplendor. Pero bueno, ellos estaban antes con esto. De hecho, el Colegio de Antropólogos, si es que no me equivoco, fue fundado por don Guillermo Focacci y fue, entiendo, uno de los primeros presidentes, pero él no tenía un título universitario. Bueno, una familia la verdad que se es que se usaba mucho en ese tiempo de que tú te validaban por tu acción, que era más
más que, Más que el título. más que el título, digamos, tenía más valor que el título, exacto. Bueno, acá nace una idea, a lo mejor las autoridades así lo pudieran asumir, digamos, una responsabilidad, hacer una plaza donde estén las momias, digamos, por un lado, y pequeñas leyendas que señalen todas estas personas, ariqueños, que trabajaron para que nosotros hoy día tengamos esa visión de este mundo que, como lo hemos señalado, desapareció de repente. Se echa la culpa, diríamos, una de las culpas es el agua que está con mucho cianuro, era, ¿no? Era arsénico. Con Arsénico. arsénico, Según y los que estudios de fue Arriaza. matando, diríamos, y a lo mejor hizo estériles a las mujeres, por lo tanto tampoco hubo posibilidades Claro, de de regenerar. fecundación, claro. Creo que las momias, a mi juicio, debiera ser, si bien es cierto, es patrimonio universal hoy día, Es patrimonio de la humanidad. de la humanidad. Exacto. Yo diría que sería interesante que esto fuera más profundo, o sea, llamar a las universidades, que hay universidades en todo el mundo especializadas en hacer, para que vengan a ver nuestras momias. Porque las veces que me han comentado en Camarones, el camino a la bahía de Camarones, están en las laderas allí, dispuestas por el sol, por el viento, y a lo mejor dentro de algunos años más se van a deteriorar, y vamos a perder esa rica información que allí existe. Sin duda. No hay fondos necesarios, digamos, para esta gran maravilla, digamos, yo diría una civilización entre Antofagasta, Hilo, y que de repente desaparece, pero no dejan estas maravillas de poder momificar. A lo más hoy día nosotros con todas nuestras adelantos lo enterramos en un cajón, ¿no es cierto?, a nuestros deudos, y los vamos a dejar en un cementerio y punto. Y con el tiempo se deterioró y pasó nomás. Mientras que ellos nos dejan para la humanidad esta belleza. ¿No cree usted que hay que darle más importancia? Sin duda. Sí, bueno, llevamos además 4 años recién de que la UNESCO declarara Patrimonio Cultural de la Humanidad a distintos sitios chinchorros, ¿no? Y eso ha revertido las cosas porque nos pone no solamente dispuestos a que tenemos más beneficios, sino que tenemos más obligaciones con esto, ¿ya? Y una primera obligación tiene que ver con la educación, ¿no? Yo me acuerdo cuando en la época 2008, cuando yo hice ese primer documental realizado en Arica, ¿no?, que tuvo mucho éxito, de las momias chinchorros, yo vivía en Santiago, ¿ya? Y venía a grabar. Entonces le contaba a mis hijos, a mi hija en ese tiempo, la más regalona, la más chica de hoy, digamos, a Daniela, le decía lo que estaba haciendo. Entonces, y ella, sí, papá, pero acuérdate de una cosa, tú estás equivocado. Las momias más antiguas del mundo no son las chinchorros, son las egipcias. Ya, ¿y quién te dijo eso? La profesora. La profesora. ¿En serio? Claro, y bueno, analicé después los libros de ella y ahí salían los libros, ¿no? Me acuerdo que llegué a hablar con el ministro Weinstein de esa época, que lo invité al lanzamiento en el Centro Cultural Palacio de la Moneda de Chinchorro 3000 años antes de Tutankamón. Llegó su jefe de gabinete. Pero le contaba esta anécdota y le decía, bueno, ¿qué significa esto? De que no puede seguir existiendo la misma orientación en todo Chile con los libros, hay que cambiarlo, esto hay que actualizarse, independientemente del costo, porque estamos hablando de una cosa que es falsa. ¿Ah? Pero lo mismo acá, ¿no? Acá tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestros niños socialicen más. Los jóvenes están interesados. Yo creo que no tiene, o sea, yo creo que sí respetan, ¿ah?, como grupo etario, pero no tienen la suficiente información. Porque, mira, lo que se informa en los chinchorros es la acción de difusión que han hecho los científicos fundamentalmente, o otras personas que estamos en el área de la literatura, la cultura, qué sé yo, ¿no es cierto? Son externos al proceso de educación. Aquí falta hacer una reunión
con la Seremi de Educación, con el SLEP, con los profesores de historia, para ver cómo le vamos a enseñar y qué le vamos a enseñar sistemáticamente desde el primer año de educación o incluso cuando estén en los jardines, ¿no es cierto? Con monitos, con cosas, ¿no? Claro, porque Hasta además es cuarto medio. es yo diría una civilización que es nuestra. O sea, Exacto. muy poca gente podría decir, mire, en nuestro Son, territorio hubo esto. claro, son Y nuestros estamos antepasados aprendiendo. ancestrales, con ese respeto y profundidad tenemos que hacernos cargo también. ¿Ah? Bueno, No basta solo, no. también tenemos que corregir eso. No Germán. hay ni una señalética, Germán, no hay ni una señalética que se diga, nos ha acá pasado el tiempo tenemos ya. las momias Sí. más antiguas del mundo. No, nada. Nada. La gente que viene de visita, fuera de visitar, no se le entrega ningún documento Sí. o algo parecido como lo que estoy Exacto. mostrando. Los artesanos han aportado Claro, por lo claro, menos a difundir. claro. Sí. Bueno, Se nos va el tiempo. se nos va el tiempo en este programa Mirada Regional con el gentil auspicio de Maracuyá, donde se come muy bien. Volvemos. Complejo Turístico Maracuyá, el lugar donde la alta gastronomía y momentos únicos se disfrutan frente a las olas del Pacífico. Presentamos nuestra nueva carta fusión, donde la riqueza gastronómica ariqueña se reinventa con nuevas técnicas internacionales, una variedad de platos que les sorprenderán. Contamos con salones perfectos para bodas, banquetes, celebraciones familiares y eventos de empresas e instituciones. Complejo Turístico Maracuyá, alta gastronomía, eventos inolvidables y nueva carta fusión. Reserva ya tu experiencia frente al mar. Bueno, estamos acá conversando realmente una gran historia para los ariqueños y la gente que viene con Germán Mondaca Reiteri y con el gentil auspicio de Maracuyá, donde se come muy bien, con la brisa marina, con una carta internacional que es de miedo. Visítelo, invite a sus amigos, a su pareja, a disfrutar de una buena comida, una buena cena. Don Germán, ya tenemos mucho que hablar de las momias sin chorro, o sea, nos puede quedar toda una mañana, toda una tarde, toda una noche hablando, porque es una riqueza que no todas las regiones tienen, digamos. Y acá tenemos a nuestra diestra la iglesia, obviamente hecha a manos ahí. Eiffel no la construyó, sino que la diseñó, y tiene una historia que pasa en Arica por el Puerto Libre, por la ciudad del nylon, por las empresas industriales. Arica ha tenido toda una carrera y la famosa, parece el ícono Junta de Adelanto, ¿no es cierto?, que añorada por todos, pero a mi juicio hoy día tenemos una Junta de Adelanto de otra forma, que es el gobierno regional, que tiene fondos propios, tiene representación popular, hay una persona encargada y que también se elige, que es el gobernador. Así que, en definitiva, tenemos toda una historia de altos y bajos de esta ciudad. Cuéntanos, ¿por dónde partimos? ¿Partimos por la Junta de Adelanto o antes? En el tiempo del terremoto, digamos. Sí, yo creo que el tiempo del terremoto, uno de los tantos terremotos, de 1868, el más emblemático, 13 de agosto de 1868, que vino un gran terremoto. ¿Con tsunami ese? Claro, y después viene el tsunami, claro, con tsunami posterior. El terremoto se calcula que también debe haber tenido por lo menos 9.2. De todas maneras aparecen varios registros como el terremoto más grande del siglo XIX, ¿no? Del planeta, digamos. Destruye completamente la ciudad de Arica y comienza el proceso de reconstrucción. La ciudad pertenecía a la República del Perú, y quien lidera eso, a propósito de la iglesia de San Marcos, pero también
de la casa de la ex aduana, también del correo y telégrafo, de los hangares que tenía la ciudad de Eiffel, ¿no es cierto?, del molo de fierro, de la reconstrucción completa del molo. El presidente Balta, peruano, 1871 aproximadamente, ¿sí? 1800. Sí, porque el terremoto fue el 68. ¿Ah? El terremoto fue el 68, Claro, así que años 68. posteriores. Se empezó a construir varias de esas obras. Y él gestó un plan de reconstrucción. Y a ese plan de reconstrucción invitó a nada menos que Gustav Eiffel, que ya tenía una fama mundial, ¿no? Pero no se había construido todavía la Torre de Eiffel, entre paréntesis. ¿Eh? Así, ¿eh? No se había construido. Uno me pregunta, eso para los guías, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿La aduana de Eiffel en Arica, que fue primero construida, o la Torre de Eiffel? No van a decir la torre, ¿no? Lógicamente. No, pero fue al revés. Pero ¿qué quiero decir? El presidente Balta, esto es un estudio reciente, contrata a Gustav Eiffel para que le haga un rediseño de la ciudad moderna de Arica, ¿no? Bueno, para esos tiempos, digamos. No, moderna en ese tiempo, Pues, por cierto, moderna en ese siglo, digamos. ¿Ah? Y diseña algo que fue muy moderno, muy prestigiado a nivel mundial, porque no es solamente el muelle, la explanada, la conexión territorial del tren llegando entonces hacia el puerto directamente para las mercaderías, la reconstitución de una casa moderna para la aduana, ¿no? El edificio no se llama ex aduana, no, se llama aduana, aduana de Eiffel. ¿Ah? Es más, uno va y dice aduana, entonces ¿por qué llamarle ex aduana? No, estas cosas ex aduana no existen. Esa es la aduana de Eiffel. Y eso señala una manzana que es un rediseño para la ciudad moderna. ¿Ah? Y que fue muy alabado en el mundo entero por la dimensión que le dio. En eso está, lo decíamos, la obra de la aduana de Eiffel. Una consulta aparte. ¿El Hotel Pacífico también nace ahí o posterior? El Hotel Pacífico Tiene que haber sido posterior, digamos. nace después, sí, nace después. Nace después. Pero Eiffel, además de la iglesia, que debe haber sido primero la aduana, después la iglesia o el puerto. Primero entiendo que fue la aduana. La aduana, claro. Ahora, perdón, pero ¿él casi diseña o construye también? Esta iglesia no pertenece a la empresa Eiffel SIE, Eiffel y compañía, ¿no? No estaba dentro del paquete, digamos. Esta iglesia iba con destino al puerto de Ancón, ¿ya? Y el presidente de la época ya dice, no, ¿por qué? Porque un grupo de mujeres de Arica dijo, bueno, presidente, no tenemos dónde orar. No me digas que ya estaban organizadas las mujeres en ese Estaban momento, organizadas, claro que sí. Y le mandan una carta al presidente y el presidente la escucha y dice, esto ha sido petición de las mujeres de Arica. ¿Ah? Tienen que tener, y claro, tenían que tener las cosas que faltaban. ¿Qué es lo que faltaba primero? Bueno, la gente, mayoría católica, tenía que orar, ¿no es cierto? Tenía que ir a la iglesia a cumplir su ritual religioso y tener un lugar de oración, ¿ya? Pero también tenía que tener una aduana, porque el comercio se tenía que reactivar, las cosas tenían que llegar. El comercio venía de Bolivia, ¿no? ¿Ah? El comercio esencialmente el comercio venía de Bolivia y de Tacna, porque se había creado antes el ferrocarril Arica-Tacna, Arica-Tacna. Y eso traía todo lo que se producía en el sur peruano salía por el puerto de Arica. Tenía mucha actividad el puerto de Arica, para el terremoto ya la tenía. Entonces, la aduana. Tercero, los hangares donde van a meter la mercadería, que eran como hangares tipo estaciones de trenes, que hoy día son
obras de arte. En Santiago todavía queda en la estación central, creo que hay un... En la estación central, que es parecida, claro. Así eran mecanos que estaban entre lo que era la Casa de la Gobernación, actual Casa de la Delegación Presidencial. También fue diseñada en ese Eso momento. de Eiffel, claro, de Eiffel. Y el correo, también de Eiffel. El correo desapareció, digamos. Claro, Hoy día, y ¿dónde no está? solamente el correo, claro. Eso tenemos obras, edificaciones, la aduana, la gobernación, los hangares entre medio de la gobernación y el correo. De esas quedan la aduana de Eiffel de 1874, se terminó de construir en 1874, antes de la Guerra del Pacífico, y el edificio de la gobernación. Y la iglesia San Marcos pertenece a una empresa de Nueva York, norteamericana, que seguramente trabajaba, por eso se dice que el diseño trabajaba la misma lógica de Mecano, ¿no?, de las construcciones que había puesto en boga en la arquitectura mundial Gustav Eiffel, ¿no? Pero es de Estados Unidos la procedencia, ¿no? Y es un regalo, como digo, es de Ancón. No está dentro del paquete para el diseño del puerto de O Arica. sea, le tenemos entonces que rendir un homenaje a las mujeres de ese entonces. Gracias a ellas tenemos la Catedral San Marcos. Bueno, y ojo, claro, se cometió el pecado. En 1877 hubo otro terremoto y otro tsunami, que llegó hasta las gradas de la iglesia de San Marcos, ya estaba ubicada, hasta pasó la aduana de Eiffel. Ya. Pero aparte de que se anegaron un poco, ¿no?, quedaron intactas. La gobernación también estaba hecha. No les pasó nada. El correo, a la gobernación, a la aduana, impecable. Ni una voz. Buenos cimientos, me imagino. Claro que sí. Entonces esas obras no fueron destruidas al final. ¿Cuál obra? El correo. Por la fuerza de la naturaleza. Fueron destruidas por la mano del hombre. Y los hangares se los robaron, porque no le pidieron permiso a nadie y se los robaron. Lo desarmaron y lo vendieron. Los Se lo armaron. llevaron para la casa. Y yo fíjese, Debe haber, en algunas yo partes sé, he visto yo algunas sé dónde- rejas. yo sé dónde están. Algunas rejas. Yo sé dónde Para- están. La Ya, verdad, están. ¿Ah? ya. Están, y espero que no se los lleven Porque para otra parte, porque ahí sí que voy a hacer una gran difusión. ¿Ah? Son de hierro fundido, ¿no? ¿Ah? El material es hierro fundido. Es hierro fundido, claro. Ya. Similar al de la Catedral San Marcos. Exacto. No, es muy Entonces, notorio, esa es la ¿ah? etapa, esa es una etapa importante, porque la verdad es que nosotros hace poco hicimos un acto, ¿no?, de conmemoración de los 157 años, creo que son, del terremoto y tsunami de Arica. Conmemoración a las víctimas y homenaje a los reconstructores de Arica, porque la verdad es que eso no puede pasar Desapercibido. así, como que no pasó nada. Hay que reconocerlo. De la misma forma como tú dices también, que yo lo comparto, de que hay que hacerle un digno homenaje y reconocimiento a los que develaron la cultura chinchorro, ¿no? Acá no tenemos, nadie menciona a ¿cómo se llama?, a Max Hule. Max Hule es un famoso arqueólogo alemán que tiene un trabajo no solamente en Perú, sino que en Bolivia. Hay muchas instituciones que llevan el nombre de él. Y acá en Arica también. Él descubrió la primera momia chinchorro. ¿Dónde? En Chinchorro. ¿Por qué? Porque la arqueología tiene la convención de que la cultura que se encuentra lleva el nombre del lugar de donde se encuentra. Fíjate que ¿no? hasta dónde ha llegado nuestra, yo diríamos, no ignorancia, desconocimiento. Las figuras de Nazca en el Perú atraen a cientos de personas, ¿no es cierto? Exactamente. Turistas que quieren ver, digamos, y ahí hay todas teorías, ¿no es cierto?, de extraterrestres, en fin. Pero yo creo que son incentivadas además para atraer muchos turistas. Nosotros tenemos esto en las momias y todo esto que tú has señalado, una riqueza enorme y que podríamos aprovecharla
para que la gente que viene del sur o de otra, de una u otra manera reconozcan que en esta ciudad hubo una especie, yo diríamos, de un proyecto, una forma de diseño que hoy día uno echa de menos. Exacto. Ya en las laderas de los cerros, ¿no es cierto?, hay ocupaciones, no hay un diseño. Y estamos hablando de 1800, donde un constructor, creo que es arquitecto o constructor, diseña el centro de la ciudad estableciendo ciertas distancias, ciertas conexiones con el puerto, el ferrocarril, en fin. Y hoy día es un pegoteo de cosas por todos lados. Exacto. Y no tenemos un plan estratégico donde la ciudad en general, estoy hablando municipio, gobernaciones, servicios públicos, diga, ¿sabes? Vamos a rediseñar esta ciudad tal cual nuestros antepasados así lo hicieron. Y debe de conocerse lo que tú estás señalando, ¿no es cierto? Esta nueva concepción de ciudad después de los terremotos. Y se levantó y se siguen levantando. Es muy cierto. Los que rescatan esto son, digamos, actores profesionales que están dentro de las áreas de investigación. Por ejemplo, en este caso que hablamos de la ciudad, el desarrollo urbano, los arquitectos. Y yo quiero nombrar a uno, que somos muy amigos, además yo respeto profundamente su trabajo, que ha hecho un aporte muy potente, ¿no? Que es el arquitecto José Valcárcel. La idea es el primero que habla de que Eiffel no construyó edificios, no, construyó un diseño de ciudad. Eso fue lo que comandó Balta, ¿no? Y aportó a la arquitectura mundial. Eso lo Pero dice. fíjate que más que un diseño, él aporta, diríamos, una forma de mirar una ciudad. Exacto. O sea, esta ciudad va para allá. Exacto. Todo el comercio, ¿no es cierto?, del sur peruano pasa por acá. Lo que pasa en Bolivia pasa por acá. Por lo tanto, tenemos que tener, porque para el sur de Arica, diríamos, estábamos medio, yo diríamos, poca comunicación había. Por lo tanto, todo este entorno hacía un diseño de ciudad en esa concepción. Exacto. Y eso hay que rescatarlo para asimilarlo a nuestros dirigentes profesionales, en fin, que oiga, tenemos que mirar ese tremendo ejemplo de cómo se miraba y hoy día tenemos que mirar también esta ciudad, ¿para dónde va? ¿Qué es lo que queremos de nuestra ciudad? ¿Un pegoteo, una forma rápida de hacer cosas o necesitamos una ciudad que se inserte, ¿no es cierto?, yo diríamos en el ombligo de Sudamérica. ¿Ya? Es muy cierto. Bueno, y ahí, para proponerte saltar un poco en el tiempo, vienen justamente, la primera vez que se hace un diseño de ciudad es post-terremoto de 1868. Es una contratación, está estudiada, escrita en 1 o 2 o 3 libros por el arquitecto José Valcárcel muy recientemente. Es más, él ha hecho una recuperación de las obras que edificó la Junta de Adelanto, ¿no? Y tiene esa recuperación escrita, ¿no? Es un testimonio muy potente. Claro, no tiene difusión, no debiera tenerla en los colegios. Él ha sacado una colección y la ha donado a los colegios para que por lo menos tengan un esbozo. Esta historia parece que no le interesa mucho, pero Arica, después de 1800 y todos estos grandes eventos y estos diseños, digamos, mirados a futuro, aparece con una junta de adelanto, aparece la ciudad del nylon, aparece la ciudad industrial, ¿ya? Claro. Yo digo no imposición, pero una gran, ¿cómo podríamos hacer? Allí con la zona franca. Entonces, hemos pasado periodos de mucha esplendor y hemos caído, ¿no es cierto?, cuando nos quitan aquello, o a lo mejor nadie pensó que la Junta de Adelanto iba a ser infinita. Y por lo tanto no pensaron en hacer me imagino, un banco de desarrollo, por ejemplo, con tanta plata que había. Se queda todo impuesto acá. Te propongo que la analicemos separado. porque son cosas distintas.
después de 1880, 1929, el tratado, bueno, ahí queda expectante la población de Arica, pero no hay grandes aportes. Lo mismo le va a ocurrir a Tacna en ese tiempo, del Estado central peruano, ¿no? No hay incentivos para que la ciudad frontera se desarrolle. Hasta que viene la elección de Carlos Ibáñez del Campo. Se había constituido un comité ariqueño que juega un papel importante, ¿no?, por el desarrollo de Arica, sostiene una conversación con él y a alguien se le ocurrió de que lo que había que hacer ahí era el Puerto Libre. Alguien. Y el comité dijo, Puerto Libre. ¿Y qué significaba el Puerto Libre en relación al país? De que Chile venía de los años 30 con un modelo de desarrollo, que era el modelo de industrialización o sustitución de importaciones a través de la industrialización. Corfo se crea, las universidades para calificar la mano de obra, y bueno, y eso en todo Chile. Y Arica era un lunar aparte. Pero entonces a alguien se le ocurrió que en vez de plegarnos a la industrialización que había en el resto de Chile, había que crear el Puerto Libre. ¿Qué significaba? Lo inverso, rebajar aranceles de importación y convertir a Arica en la ciudad del nylon. Así era conocida después, del 53, el Puerto Libre, hasta los 60 prácticamente, pese que el 58 se había formado la Junta de Lanto, siguió siendo conocida como la ciudad del nylon, ¿no? Bueno, ahí, ¿por qué la ciudad del nylon? Porque venía mucha gente del sur, claro, aprovechando, veníamos a comprar. Habían creo que $2.000 o $1.500 claro, que podían sacar por la aduana, digamos. Venían muy delgaditos, entraban delgados y salían con 3 chaquetas de cuero, con 4 radios a pila, y a transitores que eran muy y en el sur le sacaban su buen precio, entonces claro, era una buena ganancia. ¿No? Y Arica creció. ¿Por qué? Porque en crisis está el salitre, ¿no? La crisis final del salitre vino en el 52 y significó que Iquique se llenara de cesantes que quedaron de las salitreras. De cesantes que quedaron las salitreras, que eran familiares de algunos que vivían en Iquique. Entonces llegaron a las casas, pero claro, cada uno con su familia. Entonces vivían en una superpoblación. Banderas negras en Iquique por falta de trabajo. Bueno, y en el año 53 sale elegido entonces Carlos Ibáñez del Campo, dice Puerto Libre para Arica, y hace una ley especial y se acabó la cosa, ¿no? Una ley dictada, ¿no? Y en Iquique dijeron, oye, en Arica hay trabajo. Y se empezaron a venir tantos iquiqueños, pampinos más bien, ¿no?, que en el año 1952 habían 22.000, según un censo anterior, 22.000 habitantes en Arica. Y el año 1958, 70, se había llegado a 44.000 habitantes. Se había duplicado la población en 8 años, desde el 53 al... Creo que fue la ciudad que creció a nivel nacional, digamos, mucho más que todas. Más que cualquiera. No, y si tú la comparas, porque termina formalmente el periodo del Puerto Libre el año 58, porque se crea la Junta de Lanto de Arica, que, ojo, tiene similitudes con los gobiernos regionales, pero no es igual a los gobiernos regionales. ¿Ah? La Junta de Lanto de Arica fue la experiencia más desarrollada de descentralización del Estado chileno en lo que fue el siglo XX hasta ahora, el siglo XXI. No hay otra. Y ya vamos a pasar a la Junta de Adelanto, y si uno suma 52, 53, Puerto Libre, y llega al 73, bueno, pasamos de 22.000 habitantes, el 52, 53, a 120.000 habitantes. Imagínate lo que Casi es. Casi 20 años y triplicamos. ¿En cuántos años? En 15, claro, casi 20 años. O sea, no hay ni una ciudad, en ese momento alguien había estudiado,
otras ciudades, no había ni una ciudad en América Latina Que creciera tanto. que creciera tanto. Pero eso es posible porque estaba la ley donde creaba el organismo que iba a dirigir la descentralización. Pero además en ese tiempo también fue la industrialización, porque también había unas bonificaciones a las industrias que se instalaban en Arica. Y ahí partieron todas las industrias Claro, no, automotrices, exacto. y solamente se Hubo, quedaban hubo acá. privilegio para poder desarrollar la industrialización y bajar los impuestos a las, ¿cómo se llama? Las industrias que favorecían el ensamblaje, ¿no es cierto? Correcto. Sin duda, tenía privilegios arancelarios Tributarios. para incentivar tributariamente el desarrollo de la industria. Pero es exponencial, es absolutamente exponencial. O sea, imagínate, yo contaba que del 61 al 65 se crean 3 universidades en Arica, no teníamos ninguna, no había ningún profesional 100% ariqueño. No, los que eran profesionales se habían formado en Santiago, pero era un grupo muy pequeño, ¿no? Porque era difícil hacer eso, ¿no es cierto? Pero 3 universidades. Se crearon, la Junta de Adelanto, 60 colegios en Arica. Se construyeron 60 colegios. Poblaciones nuevas, Rochester, Santa María, bueno, todo. Como decía nuestro amigo, todo lo construyó la Junta de Adelanto, menos el Morro de Arica. Es lo único Pero que no. fíjate que lo que podemos rescatar aunque malamente en términos comparativos con el gobierno regional, que tiene sus profesionales, además tiene fondos propios para redestinar. La diferencia es que la Junta de Adelanto miraba a futuro. ¿Era qué, perdón? Miraba al futuro. Sí, claro, había un plan. Y había todo un plan de desarrollo en esto de, oye, démosle incentivo a tal cosa, porque necesitamos, ¿no es cierto?, darle trabajo a los 120.000 que ya llegaron y están acá. Las poblaciones, tenemos que darle habitaciones. En fin, en definitiva, la Junta de Adelanto, y me imagino los profesionales y aquellos que eran los consejeros, creo que eran los consejeros de la Junta de Adelanto, que representaban a instituciones, el Colegio de Profesores de la CUT, algunos eran los elegidos, agricultores. otros eran designados. Claro, Estaban institución. todos los organismos vivos de la ciudad. Sí, correcto, estaban todos allí. Y que de una u otra manera tenían una mirada no del negocio, no de esto de yo voy a salir reelegido, así que hago voy a agarrar algo. Mi negocio propio. Exacto. No, sencillamente la ciudad estaba por sobre. Y eso nos echa un poco de menos en este ir y venir, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad, que al desaparecer la Junta de Adelanto no hay otro organismo, existiendo el organismo, que se ponga a mirar al futuro, decir, ¿para dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y claro, es muy importante lo que tú señalas, porque, bueno, lo que hace cualquier vecino todos los días, uno no sale de su casa y se va a ir al trabajo, tiene una estrategia. Tengo que tomar el colectivo número 8 porque el trabajo me queda allá. Y de vuelta termino la jornada y tengo que dormir la micro tanto porque, qué sé yo. Hay una estrategia mínima, diaria, ¿no? Lo mismo ocurre para las ciudades. La ciudad que no tiene estrategia camina sin rumbo determinado, camina al azar, a partir de una u otra idea que logre llegar hoy día al poder y dentro del poder se maneje repartiendo cargos y dure que, no la estrategia, porque nosotros tenemos una estrategia regional de desarrollo, pero la verdad es que esa estrategia no está relacionada con que todos construyen, esa es la carencia, una estrategia por el bien común de Arica y Parinacota. Ese bien común ha desaparecido. Ya ha desaparecido, ¿por qué? Primero, un factor, pero potente, que no existe, es que nosotros no tenemos una inteligencia colectiva de Arica, lo hemos hablado. ¿Ah? Las universidades han sido incapaces de gestar una instancia en la cual la transversalidad del pensamiento político y social, no solamente partidista, político y social, esté expresado
Es una suerte de estamento que se preocupe de trabajar por el bien Al común de la futuro. ciudad. Y hoy día el futuro es de los jóvenes, los cuales en muchos casos emigran, se van, porque no hay fuentes laborales por un lado. No ven un futuro, se deshacen la familia. Uno que en el tiempo de nuestros abuelos, el abuelo, la abuela, los hijos, los yernos, los nietos, estaban todos en una gran familia. Hoy día, con suerte, están los dos nomás, porque los hijos tuvieron que salir a trabajar afuera. Y ese es un gran desafío. Nos queda muy poco. El minuto ha pasado, pero volando. Hay muchos temas que han quedado en el aire. Germán Mondaca Reiteri, lo señalo, historiador, escritor, documentalista de profesión, periodista. Y yo diría un hombre muy preocupado de nuestra ciudad, porque además tiene una serie de documentos, documentales, en fin. Lo vamos a traer en otra ocasión, ya que pasemos a la segunda etapa. Un minuto para la audiencia, Germán. Sí, bueno, primero que todo agradecerte, Ricardo, agradecer la permanencia con ustedes, si les ha parecido atractivo la información, la conversación que hemos desarrollado con Ricardo. Yo estoy muy contento. No, desconocía la existencia de tu programa, creo que Mirada Regional es un aporte a la región, es un aporte porque uno por lo menos puede expresar algunas ideas. Quedan muchos temas. Encantado de poder asistir a otro programa y yo creo que a propósito de que hace poco estuvimos de aniversario del gobierno regional, ¿no es cierto? Pero hubo una gran ausencia. No puede haber la celebración de otro gobierno regional el próximo año sin que se haga mención, sin que se deje de mencionar el proceso de descentralización de la Junta de Adelanto de Arica, porque ese proceso fue borrado de la historia regional. Y acá se cometieron graves hechos. Arica era primera a nivel de Chile en la industria automotriz, electrónica, pesquera y turística. Todo eso fue barrido. Arica tenía 36.000 personas sindicalizadas en la zona industrial. Varios dirigentes fueron muertos, cientos de dirigentes apresados, pero los 36.000 trabajadores de la zona industrial, todos fueron despedidos porque destruyeron la zona industrial. Y de eso nadie lo ha dicho con esta certeza. Eso fue causa de la dictadura militar, donde produjo el mayor daño que haya tenido cualquier ciudad de Chile. Y esa conversación tenemos que tenerla porque la Junta de Adelanto no se acabó porque se iba a acabar, no. Yo tengo los documentos que comprueban de que en el año 1972, que se hizo un avance de la estrategia, seguía el plan y todas las comisiones de la Junta de Adelanto, son 2 volúmenes que sintetizan las comisiones, dicen que el nivel que ha llegado a Arica es de un desarrollo increíble y que eso sigue programáticamente hasta el 76. Nunca nadie pensó de que se iba a acabar la Junta de Adelanto y teníamos para rato. Así que hay una discusión que es pendiente y que yo quiero dejarla lanzada como una buena idea. Una buena idea. Bueno, vamos a estar con don Germán posteriormente. Ha dejado, digamos, la idea de seguir conversando sobre el desarrollo de nuestra ciudad y las diferentes etapas que ha tenido, sin lugar a duda, el desaparecer todo el sistema industrial dejó a mucha gente cesante y que hoy día estamos ahí. Ni siquiera le pongo nombre o apellido. Así que con el auspicio de Complejo Turístico Maracuyá, lo invitamos también a que usted encienda su televisor hoy día, miércoles a las 22:30. El día sábado también se retransmite y el día domingo a la misma hora, donde usted va a estar en Mirada Regional con don Germán Mondaca Reiteri,
con el gentil auspicio del complejo turístico Maracuyá, donde se come bastante bien. Así que lo esperamos allí en el complejo turístico Maracuyá y para que ustedes escuchen a don Germán en nuestro programa. Muchas Complejo Turístico Maracuyá, el lugar donde la alta gastronomía y momentos únicos se disfrutan frente a las olas del Pacífico. Presentamos nuestra nueva carta fusión, donde la riqueza gastronómica ariqueña se reinventa con nuevas técnicas internacionales, una variedad de platos que les sorprenderán. Contamos con salones perfectos para bodas, banquetes, celebraciones familiares y eventos de empresas e instituciones. Complejo Turístico Maracuyá, alta gastronomía, eventos inolvidables y nueva carta fusión. Reserva ya tu experiencia frente al mar. Televisión, con el auspicio de Complejo Turístico Maracuyá, presentó Mirada Regional.